Al que no escuché todavía y que me interesa saber qué pensás que es para vos sobre todo el feminismo, porque también estás especializado en género, es Lauti. Yo creo que lo que dicen las mujeres y diversidades es que el feminismo es igualar a la mujer con el hombre. Hasta Cristian está de acuerdo en eso. Creo que como comunicador te quería preguntar, digo, hay mucha libertad en esto de expresión. Después, Natalia, te quería preguntar cuál es el límite de difundir discursos de odio, hasta qué punto escuchar otras campanas, cómo tratarlas, porque hablamos con una liviandad. Digo, recién, Cris, decías... ustedes no están de acuerdo con la liberación de violadores, ¿no? Cuando ya dijimos 3 veces que no estamos de acuerdo, o sea, no la avalamos, que no es liberación y que esos casos, como bien explicó Cata, existen, digo, hay malos jueces y esto no pasó ahora, digo, viene pasando siempre, exactamente, de hace rato, de cómo cayó, obviamente, con un fin político detrás, con mala intención, porque también Flor decía, digo, detrás de la palabra liberación hay una mala intención. Nosotros como comunicadores trabajamos con la palabra, cada palabra tiene un peso propio y es adrede decir liberación y justamente confundir y terminar, por ejemplo, en un cacerolazo. Digo, no es que quedó en una discusión, sino que obviamente es un tema sensible en toda la sociedad, porque por supuesto, la violencia es algo que nos atraviesa lamentablemente todos los días y es un tema con el cual tenemos que ser sumamente sensibles. Entonces te quería preguntar por qué seguís negando lo que te estamos diciendo, que estamos de acuerdo en lo que estás diciendo y lo seguís negando, como que estamos de acuerdo con la liberación de... que es, insisto, no es liberación, es el arresto domiciliario de violadores, cuando dijimos que no estamos de acuerdo. Pero yo te hago una pregunta. Vos, estando en cuarentena, ¿estás en la misma condición que esa persona? Con tobillera, ¿qué cambia? Él está con arresto domiciliario. ¿Qué cambia? Vos también estás en la misma condición que esa persona. Estás sacando el contexto de la pandemia mundial. No, primero no me respondiste a la pregunta. No, porque justamente están liberados por una cuarentena, por el riesgo del coronavirus. No. Los violadores y abusadores no hay orden de liberarlos. No hay orden ni de arresto domiciliario ni de liberarlos. Porque hay malos jueces, lo explicamos recién. Pero justamente por eso mismo. Ese fue el fundamento del juez. El fundamento del juez fue que por tener 68 años, la persona esa que fue liberada, y fue precisamente, y es vecino de quien violó, que tiene 13, que está al lado de la casa. El juez Violini. Claro, pero vos estás usando un caso particular, el cual repudiamos todos energéticamente, y vos lo usás para universalizar y decir y criticarle al feminismo las estrategias que además unificás al feminismo para tratar de pegarle todo junto y correrlo con que, bueno, el feminismo se alineó con el gobierno, entonces no va a decir nada cuando estamos hablando del Poder Judicial, cuando dijimos que estamos en contra de ese caso particular, que no es un caso generalizado y es importante decirlo para no alimentar a esta desinformación que está generando. A mí me gustaría que la gente del otro lado se fije, por favor, cuando dije que la estrategia feminista estaba aliada con el relato del gobierno. Primero, cosa que no sucedió. Primero. Segundo, y esta es una respuesta a la cuestión de el feminismo, cuando dicen que en realidad cuando uno habla de marxismo trata de ocultar otras cosas. No, en realidad justamente cuando hablamos del feminismo y del marxismo, lo que no hacemos es ocultar. Lo que hacemos es exponer justamente que se trata de una lucha de clases, la misma que es marxista, que la traen a otro territorio. El territorio de el hombre contra la mujer contra el hombre, y se termina dando una lucha de clases. Es exactamente el mismo relato que siempre se trae. Pero quiero decir algo sobre la cuestión de izquierda, porque en realidad muchas veces, o sea, estamos hablando acá de la importancia de la igualdad del hombre con la mujer, cosa que siempre aclaré que para mí está claro. Pero, por ejemplo, nunca vimos en otros casos a la izquierda hablar sobre, por ejemplo, que la mujer tenga acceso a determinadas cosas. Rusia, por ejemplo, nunca tuvo una candidata mujer y nunca tuvo presidenta mujer. Cuba, que es el exacto caso en donde gobierna el comunismo hace más de 60 años, nunca estuvo una mujer presentada a su candidatura. Bueno, no corramos del eje. ¿Puedo decir algo que quería hablar yo de antes? Un segundo y Jazmín después. Como para no corrernos del debate que veníamos teniendo, me parece importante usar la definición de, porque decimos, bueno, feminismo tiene un montón de corrientes, movimientos, por ahí para las personas que están escuchando es medio complejo. A mí me sirve mucho usar esta definición de Diana Mafia, que es una teórica feminista argentina de la hostia, que la recomiendo, y tiene 3 principios activos. El primero es reconocer una desigualdad. Digo, uno reconoce que hay una desigualdad en esta sociedad, y esa desigualdad se ve en las estadísticas y en las fuentes oficiales del INDEC. Digo, no me tenés que creer a mí, sino que podés ir a las fuentes oficiales y ver
reconocer la existencia de la brecha salarial, de la feminización de la pobreza, de un montón de situaciones que demuestran una situación de desigualdad. El segundo principio, porque una cosa es ver esa desigualdad, el segundo principio es que esa desigualdad te parezca injusta. Entonces, cuando vos reconoces que esa desigualdad no tiene por qué ser así y que es justamente una construcción social y no es que las mujeres tenemos que estar en una situación de menos privilegio, o sea, de menos privilegio, desfavorecidas económicamente, el tercer principio es un principio activo, es decir, generar una acción transformadora. Y ahí es donde justamente desde los feminismos es que cada una y cada movimiento tiene su propia acción transformadora, donde, bueno, obviamente que tratamos de accionar hacia una sociedad que sea igualitaria, que es lo que queremos todas, todos y todes, pero tenemos distintas estrategias. Entonces, minimizar al feminismo en una sola escuela es muy injusto para un movimiento que viene activando y que viene transformando esta sociedad, sobre todo desde 2015, pero mucho más es que no hay brecha salarial, es que no hay brecha salarial cuando los ¿cómo no hay brecha salarial? Lo dice el INDEC. Los convenios colectivos de trabajo son perfecto, el mismo vos gobierno. Hablás del convenio, me encanta porque lo quería traer. El mismo gobierno es el que te marca el marco regulatorio justamente en eso. Y si las mujeres cobraran menos que los hombres, los empresarios irían a contratar más mujeres porque sería más económico. ¿No pasa? Y eso no sucede. ¿Me dejás responderte? Vos decís lo del convenio colectivo de trabajo que son de igualdad, pero no tenés en cuenta, por ejemplo, que primero que está la igualdad de hecho y después la igualdad formal, esto que te decía Natalia antes. Segundo, que hay sectores que son completamente feminizados, como es el sector de las trabajadoras de casas particulares, que el 97% son mujeres, que son el 17% de la masa de trabajadoras en nuestro país y que tienen el salario promedio más bajo. Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad que reconocemos ese trabajo de manera tan precaria? ¿Por qué los trabajos que son históricamente femeninos tienen una remuneración tan baja y los trabajos que son históricamente masculinos tienen una remuneración más alta? Pero vos la brecha tenés que igualarla frente al mismo rubro. También si la igualamos frente al mismo rubro. Si vos de repente hablas de las empleadas domésticas, ¿hay empleados domésticos hombres? Bueno, habría que ver eso. Bueno, ¿y cobran más los empleados hombres? Mira, hay un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo que demuestra que el 54... Déjame terminar de hablar. Que el 54% de la brecha salarial en nuestro país es inexplicable. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna variable objetiva que pueda explicar esa desigualdad. Es decir, que son personas que son iguales en papeles y que cobran distintos por su género. Eso es una discriminación directa y está penada, digo, ni siquiera en nuestra Constitución Nacional dice que igual trabajo, igual tarea, y eso no pasa. Es que y no pasa y se ve en las fuentes oficiales. A ver, perdón, Jazmín, que quiere hablar hace rato. Yo quiero hablar de Christina Hoff Sommers, una filósofa americana y profesora, y Roxana Kramer, que también es una doctora en ciencias sociales argentina. Ambas se consideran feministas y en sus libros académicos, y bueno, el caso de Roxana hace videos en YouTube, niegan la brecha salarial y son dos mujeres que no son para nada de derecha, son de izquierda y niegan la brecha salarial. La cosa es así. Lo que dicen es lo siguiente. Las mujeres elegimos carreras que generalmente son menores pagas, como por ejemplo las ciencias sociales o la docencia, y los varones carreras que son más pagas, como por ejemplo las ingenierías. Los varones eligen trabajar más horas y las mujeres prefieren trabajar a medio tiempo y quedarse en el hogar. Y ahora, no me digan que esto es por el patriarcado, porque inclusive en los países con más igualdad de género, como Suecia, digamos, Roxana Kramer dice que las mujeres prefieren trabajar a medio tiempo. Bien, pero se están mordiendo los labios Flor Freijo y Nati Gherardi. Flor, te doy paso porque la conoces a Roxana Kramer de haber compartido algunos debates en los que yo también estuve, y luego Nati. No, bueno, no sé, hay tanto para decir. Yo me imagino Natalia con la cantidad de números que tiene en la cabeza, debe estar pensando un montón de cosas. Pero bueno, en principio, hablar de que la Organización Internacional del Trabajo advierte obviamente de la brecha salarial. La brecha salarial incluso se da no solo por la cuestión de género, sino también cuestión de roles. Por ejemplo, los padres, cuando un hombre es padre, empieza a ganar más que cuando una mujer es madre, que tiene casi una diferencia salarial de un 18% con otra mujer que no lo es. Con lo cual también hay diferencias entre mujeres a nivel salarial. ¿Por qué se da esto? Por los roles de género. Entonces acá podemos empezar a hablar y ahondar en un montón de cosas. La palabra elegir, digamos, en la cultura, que ahí podemos tener un debate filosófico, es por demás polémica, porque ¿qué es elegir y cómo elegimos? En realidad, digamos, nosotros las mujeres no es que elegimos que nos gusten los vestidos, los varones no es que eligen que les gusten los pantalones. Hay una cuestión de la cultura, de la sociedad,
socialización que está dada por un montón de cuestiones sexistas y muy marcadas de los roles de género, después vayamos a dónde vamos. Y estas cuestiones sexistas son las que nos han llevado a esta desigualdad. Entonces, cuando la compañera decía que elegimos diferentes roles, diferentes trabajos, te tengo que recordar que 1 de cada 3 juguetes relacionados a las mujeres son juguetes relacionados a los cuidados. O sea, nosotras desde los 2-3 años ya sabemos cuidar un bebé, cambiar un pañal, barrer. Entonces, todas esas cosas son las que después se extrapolan al mercado de trabajo en lo que se llama paredes de cristal. Estas no son cosas que uno inventa, son estructuras, ¿no?, de análisis que sirven para explicar el contexto. Las paredes de cristal es básicamente esta cuestión que llevamos de nuestro destino de cuidador, a lo que nos enseñan, a trabajos que están relacionados a estas tareas de cuidados. Enfermería, docencia, el cuidado de las trabajadoras de casas particulares y demás. Y después podemos empezar a hablar cómo las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo, sobre todo a partir de los años 50. Estamos hablando de un mundo, digamos, con una industrialización muy grande, un mundo en donde hay un tema de la competencia salarial también muy importante. No sé, da para hablar un montón y no quiero monopolizar la palabra porque siento que Natalia tiene... A ver, Nati, te escuchamos, Nati. Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? El concepto de brecha salarial se construye también considerando la estructura del mercado de trabajo. No se trata de mirar individualmente una persona, mujer y un varón en el mismo lugar y el salario al final del día, sino que se trata de mirar la estructura de la fuerza laboral, considerando la segregación vertical en el empleo y la segregación horizontal por ramas de actividad. Eso es lo que trataba de explicar Flor cuando hablaba de la diferencia, por ejemplo, en el servicio doméstico. Pero cuando miras la estructura también vertical, ¿no?, la segregación vertical en el empleo, que la podés ver muy claramente, por ejemplo, en la carrera de Derecho, en mi carrera. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hace más de 30 años que hay más mujeres que varones graduadas. Más de 30 años. Sin embargo, cuando mirás, abogadas y abogados estamos por todas partes, o sea que en el empleo estamos desparramados por todos los lugares. Pero mirá solamente el Poder Judicial. La estructura del Poder Judicial, el lugar del derecho por antonomasia, digamos, está mucho mayor sobre representadas las mujeres en los escalones más bajos y subrepresentadas en los más altos. Tan es así que en las Cortes Supremas, Tribunales Superiores de Justicia de Nación y de Provincia, no me acuerdo ahora, pero busquen el mapa. En Nación hay una sola. La mujer debe ser cerca del 25%. Sí. Segurísimamente no llega al 30% de mujeres en las Cortes Supremas. Y tampoco en las cámaras. No debe llegar al 40% de las mujeres en las cámaras. Ahora vos me podés decir, bueno, se pasa que las mujeres no quieren seguir escalando en la carrera porque prefieren dedicarse, no sé, a trabajar menos horas, asumir menos responsabilidades, dedicarse al cuidado. Ponele que sea una elección individual de muchas mujeres, perfectamente respetable como tal, como cualquier elección individual. Parte de la libertad es elegir tu plan de vida. Elegir tu plan de vida como lo quieras vivir. Tal vez con la maternidad, tal vez con el cuidado, tal vez dedicándote a cultivar orquídeas, qué sé yo, y dedicarle menos tiempo al trabajo. Y eso es perfectamente respetable. Pero cuando hay una estructura social que te muestra que tus elecciones están en gran medida condicionadas por la disponibilidad o no de lugares de cuidado, de distribución igualitaria de los roles al interior de las familias, de violencia en el trabajo y acoso sexual en el trabajo que hace que te desincentive querer seguir porque probablemente vas a ser sujeta y objeto de violencias mucho más que los varones. Entonces ahí digamos que el margen de libertad se va achicando. Algunas mujeres lo pueden elegir y otras mujeres pueden elegir sobreponerse a todos esos obstáculos y avanzar, y muchas lo hacen. Ahora, cuando mirás los números estructuralmente, bueno, empezás a pensar cuáles son las barreras objetivas y subjetivas a esa carrera de obstáculos que es
por ejemplo, el avance en la profesión. Y que cuando lo mirás generalmente en toda la estructura de empleo, bueno, empezás a explicarte por qué están esas segregaciones verticales en el empleo y las horizontales. Y la brecha salarial se explica también, en gran medida, por la forma en que se dan las oportunidades de progreso y de avance en el empleo. Por ejemplo, hace poco hicimos un análisis de algún espacio de trabajo de empleo público. Bueno, las horas extras son las que explican en gran medida la brecha salarial. ¿Y quién asume las horas extras? ¿Quién tiene disponibilidad de tiempo? ¿Y quién tiene disponibilidad de tiempo? ¿Quién no asume responsabilidades de cuidado? Entonces, la diferencia salarial, la brecha salarial, se explica por toda esta cantidad de condimentos y no por mirar la operaria y el operario, compañeros, colegas de trabajo y ver cuál es el recibo a fin de mes. Entonces, a mí me parece súper interesante que se metan en estos temas desde diferentes lugares, con diferentes perspectivas, pero me parece que también es bueno hacerlo con un poco más de respeto por el trabajo que se ha hecho en documentar y analizar esto desde diferentes perspectivas. Porque si vamos a rebatirlo, rebatámoslo con todos los argumentos sobre la mesa y en un trabajo un poco más profundo. Está levantando la mano Cristian, perdón. A ver, Cristian. Sí, yo la voy a... sobre cuánto acompañar los discursos diversos. Yo creo que hay un límite difícil, ¿no? Sobre todo para la prensa, para los medios de comunicación, respecto de qué discursos visibilizar, a qué discursos darles espacio y demás. Y me parece que, como decía al principio, la democracia te lleva a que, bueno, los discursos y el discurso de odio se responde con más argumentos y los problemas de la democracia se responden con más democracia, se resuelven con más democracia. Y eso siempre es positivo. Pero bueno, en un marco de información, de respeto, de discusión. Y eso me parece que es parte de lo que están tratando de hacer allí y me parece súper valioso. A ver, Cristian está levantando la mano y después quiero ir a Salta, que estaba levantando creo la mano Dayana para hablar. Sí, a ver, Cristian. Sí, realmente, obviamente, cuando estamos hablando de horas extra, las va a cobrar quien las haga. Es ineludible eso. O sea, cuando estamos diciendo que hay algunos que no pueden cobrar más, no estamos hablando de una brecha salarial. La brecha salarial sería sobre el mismo comportamiento. Cuando hablamos de horas extra es simplemente porque uno decide quedarse más tiempo haciéndolo. Entonces claramente no vamos a universalizar un ingreso cuando hay alguien que no lo hace. Primero eso. Segundo, otra cuestión. Exactamente, nadie Segundo, decide. otra cuestión. Totalmente. A mí me gustaría saber qué opinan así ellas dos, por ejemplo, sobre el tema del hockey. Por ejemplo, en donde, digamos, hay hombres y mujeres y de repente las mujeres tienen un ingreso mucho superior en el caso de los hombres. Por ejemplo, en la pornografía también la mujer gana más que el hombre. ¿Nos vamos a quedar en un tema o vamos a seguir abriendo preguntas? Yo tengo una pregunta, porque te pregunté, Cris, antes, digo, ¿hasta qué punto sí, o sea, ¿qué estamos construyendo si no estás escuchando lo que están diciendo? Natalia te acaba de decir que un tema estructural y lo llevas de vuelta, Cande lo dijo, dejar de usar lo particular para generalizar y seguimos lo particular basando, lo mencionó con las amas de casa, por ejemplo, con el trabajo doméstico. En base a ejemplo de y no me hizo y no me respondió. ¿Qué querés que te responda? Te hice una pregunta y me pusiste una cara. Cuando estábamos hablando del trabajo doméstico, vos me decías, por ejemplo, que había una diferencia. Yo te dije, y bueno, ¿cómo hacemos con el caso de los hombres? ¿Que ganan menos? ¿Hay una estadística sobre eso? Yo te dije que son el 3% y te dije el dato que conozco y que es de una fuente oficial de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces te pido, que es parte de la construcción de un debate, escuchar al otro y hablar sobre lo que habló el otro, porque si no estamos siempre volviendo a la base de cero y es muy difícil avanzar así. Lo que pasa es que a mí se me acusa de particularizar, pero cuando de repente yo pregunto qué pasa con el hockey, me dicen no hablemos de lo particular, pero cuando ella menciona el caso de el trabajo doméstico, ahí no es particular. Voy a ir a Nati Gerardi un segundo de vuelta. Nati. ¿Qué crees que te cuente del hockey? Me encanta el hockey, jugué toda mi vida, no sé, digo, el hockey es un deporte que está más desarrollado en Argentina, no en todos lados. En Argentina está más desarrollado para las mujeres, pero en muchos otros países no. Anda a Pakistán a ver quién juega al hockey, o a la India. Digo, no, podemos hablar de ejemplos. Hablemos de tenis si querés, no sé, querés hablar de rugby, de fútbol. Esa es otra discusión, me parece. No, pero yo no pregunté sobre los gustos particulares que vos tenías. Yo te pregunté específicamente sobre
justamente qué pasa en el caso de la mujer que cobra más que el hombre, por ejemplo. Sí, en Pakistán mataron a una mujer presidenta, por ejemplo, si vamos al caso, y la izquierda nunca salió a favor de la presidenta Benazir Bhutto, primer ministra, perdón, igual, que chicos, mataron no en nos Pakistán. desviamos porque si no, a partidizar a ver, algo que Nati cierre lo que acabas de decir, No, porque que aludiste a lo que dijo responde. y, No, digamos, cerremos sobre lo que estamos debatiendo, porque si no es cierto que abrimos triste. una caja de Pandora y no terminamos como profundizando en nada. Nati. No, ya me perdí, la verdad, me perdí. No sé qué es lo que quieren que responda. A ver, hay actividades que son más masculinizadas y más feminizadas, pero también hay actividades que están más valoradas socialmente y que se genera muchas veces mayor publicidad y mayor comercialización de los espacios alrededor de esa actividad, y eso también explica a veces el dinero que se mueve y demás. Ahora, por ahí lo único que respondería o que trataría de cerrar, el tema de las horas extras. Por supuesto que se le paga a quien las hace. Nadie está hablando, me han acusado me han dicho muchas cosas, pero nunca me han dicho marxista. Por supuesto que se le pagan las horas extras a quien las cumple, quien las realiza. Al punto que yo iba es quién tiene la disponibilidad de tiempo para realizar horas extras. Y eso está en gran medida determinado por las responsabilidades de cuidado que tenemos o que asumimos, porque a veces las responsabilidades de cuidado, las encuestas de uso del tiempo te muestran, es un instrumento estadístico que te muestra que a misma responsabilidad de cuidado se asume de manera distinta. Y entonces no es que yo tengo responsabilidades de cuidado y mi pareja no las tiene, es que yo las asumo de una manera distinta de mi pareja. Este es un ejemplo porque claramente no es el caso individual de a lo que quiero hacer referencia. Bien. Entonces, eso sobre las horas extras, nada más. Bien, Nati, me gustaría, se nos acaba el tiempo, entonces para redondear y no seguir hablando temas, me gustaría que Flor Freijo, politóloga especializada en género, que está acá, es parte de toda esta charla, dé una conclusión sobre lo que se habló acá y cómo viste el intercambio de ideas, Flor. Bueno, fue un montón de ideas. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar cuál es el sujeto que está en tensión, ¿no? Por eso llega un momento que es muy difícil la discusión. Sí. Yo creo que nos damos cuenta que la base de esto es decir si el feminismo tiene que existir o no, porque en realidad lo que no existe es el patriarcado. Y a mí me parece que a veces podemos hablar en términos, sobre todo quienes nos dedicamos a esto, muy, muy complejos, pero en definitiva quien está del otro lado, que es el televidente, la televidente, está mirando y en realidad yo lo que los invito es que se hagan una pregunta a sí mismos, que es, bueno, aquellas mujeres que no pueden quedarse hasta después del trabajo para ir a una actividad, a un after office, para, por ejemplo, discutir una cuestión salarial o una suba en la posición donde trabajan. Bueno, eso es porque tienen que ir a cuidar a los hijos y demás. Aquellas mujeres que están sobrepasadas por la carga mental, que tienen que ser profesionales, que ganan menos, que tienen que dejar ese dinero en un jardín, en una guardería. Todas estas son las cuestiones que hoy estuvimos hablando a nivel estructural. Entonces, a la gente del otro lado, no sé si le interesa tanto ponerse a discutir sobre si existe el feminismo, si existe el patriarcado. La gente del otro lado lo está sufriendo y las mujeres lo están sufriendo y las identidades del colectivo de la diversidad sexual lo están sufriendo sobre sus hombros. Entonces parece que ahí ya la discusión ya tiene un denominador común, que es la desigualdad que viven las personas día a día. De hecho, yo hoy no estoy ahí, presente porque tengo que cuidar a mi hijo, porque no tengo con quién dejarlo, porque tengo un hogar monomarental. Entonces, esta cuestión me parece que tiene que ver más que nada con un prejuicio negativo y con una cuestión de una falta de abordaje histórico sobre si el patriarcado existe o no, y por eso saltamos hasta con la pornografía. Acaban de decir, y no lo quiero dejar pasar de largo, por favor, Cata, que las mujeres ganan más en la pornografía. Tremendo que se diga esto en la televisión pública. Te voy a decir algo, le voy a decir a la chica que dijo eso. ¿Quiénes son por esas mujeres que están ahí prostituyéndose? Los hombres. Porque históricamente los hombres por tener sexo con las mujeres. Después podemos discutir en base a qué. Yo creo que en base a una cuestión de poder sobre ellas. Y si eso es
patriarcal por excelencia. Entonces, si hay algo, con esto cierro, que denota que la existencia del patriarcado es que históricamente los hombres han tenido en sus manos los recursos económicos, sociales, judiciales y legales que nosotras no hemos tenido, y por eso recién en el 86 nos pudimos divorciar, en el 47 pudimos tener la patria potestad, en el 49 pudimos votar. Entonces, digamos, si hubiera una igualdad histórica, estos derechos no serían de hace 50 años atrás. Bueno. Flor, Nati, les tenemos que agradecer y despedirlas, pues tenemos que seguir con el programa. Se Vamos nos, a seguir se nos charlando, acabó el tiempo, chicas. Supuesto, sí. Gracias por participar del programa. Gracias, chicas. La despedimos, hasta luego. También le agradecemos a Cristian Jazmín. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir debatiendo y de esta manera, con el respeto, que eso es lo que más nos interesa. Sí, con respeto y también desarticulando, como bien decía Flor sobre el final, algunas cosas que no son verdad. Y que es verdad que, como también decía Nati Gerardi, que con información vamos construyendo un discurso mejor, porque estamos en democracia. Nos vamos a un corte y ahí ya venimos con mucho más programa. Dale.